Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a empezar viendo esto. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué es? Un ovni. Vale, un ovni. ¿A qué es fascinante el enigma de los ovnis? ¿A qué es increíble lo de los ovnis? ¿A qué es completamente sorprendente estar de repente mirando por el balcón y ver algo ahí? ¿A qué es absolutamente sorprendente que luego vengan a contarnos que lo que se ve así era la luna, el reflejo de una chimenea, la luz de un faro, cuando resulta que quienes lo han visto saben que de repente en un lugar así ni había chimeneas, ni había lunas, ni había faros? Pues esto es un paralelismo, ¿vale? Es un paralelismo. Vamos a levantar la mano, esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a levantarla y suavemente vamos a extender el brazo, ¿vale? Muy suavemente. Quien quiera, hágalo, muy suavemente. Hasta donde podamos, no vamos a forzarlo. Entonces, con el brazo así estirado, vamos a tener un encuentro cercano en la primera fase, ¿vale? Así, tal cual, tal cual. Vamos a hacerlo sin forzar los músculos. Simplemente vamos a estirar el brazo y una vez hecho eso, vamos a estirar un poco más la mano. Un pelín más, sin esforzarnos mucho más, hasta que los dedos, sin tensarse, estén alargados sobre este espacio, sobre donde llega nuestro cuerpo. Vamos a hacer eso. Y podemos dejar la palma de la mano como mejor nos parezca. Hacia arriba, hacia abajo, enseñando las líneas, a la izquierda o a la derecha, como queramos, ¿vale? Y vamos a seguir así. Y vamos a sentir cómo nuestros músculos se fuerzan a mantener la postura. Ya empieza a sentirse eso. Y si vamos más atentos, vamos a notar cómo no solo ponen atención los músculos del brazo, sino que también actúan algunos del cuerpo. De repente empezamos a sentir la espalda, que comienza a decirnos algo, o los hombros, que aparentemente no tienen conexión cercana con nuestra muñeca o nuestra mano. Y si nos fijamos, en medio de ese tira y afloja, de potencia y resistencia, notaremos cómo subterráneamente, dentro de nosotros, circula nuestra sangre por el brazo. Va pasando. Y está rodeando nuestro codo y girando por nuestros dedos. Y podemos sentir el impulso de esta sangre. Y podemos sentir su peso. Evidentemente, estos movimientos que transcurren en muy poco tiempo pueden pasar desapercibidos para todos porque estamos acostumbrados a hacer este y otros movimientos a lo largo del día, a lo largo de nuestra existencia. Pensamos que no tiene mayor truco que el propio movimiento y que según la intención que tengamos puede procurarnos una u otra cosa. Pero hay pequeños momentos en los que ese pequeño gesto de estirar este brazo nos hace sentir una sensación distinta. Estiramos y nos quedamos un rato con esa postura y quizás por el cansancio o por el adormecimiento muscular nos da la impresión de que esta extremidad pesa más de lo normal y que hasta parece que no es parte de nuestro cuerpo. Entonces se nos enfría la mano. Los dedos parecen como de hielo y nos entra un raro cosquilleo, como de electricidad. Y luego llega el calambre y bajamos la mano. Bajamos la mano. Y durante un instante parece que se nos ha convertido en un cable pelado que suelta voltios incómodos y que están atravesando estos voltios todo nuestro cuerpo, todo lado. Entonces, por fin estamos atravesando un encuentro cercano en la segunda fase. Con la mano así, cansada, con cosquilleos. Finalmente, sobamos nuestras palmas
para que la sangre vuelva a su ritmo y se pase ese mini latigazo eléctrico, y tarde o temprano acabamos llevando esa mano, que parecen varias manos, al rostro, como intentando conectar con nosotros nuevamente, como reconociéndonos el uno a la otra, sin darnos cuenta de que por unos segundos hemos sido parte de un juego de planos en el que hemos estado en dos realidades que se han juntado. Han sido dos realidades en un solo cuerpo. Una de esas realidades ha sido la del espectador sorprendido, que ve y siente lo que ocurre frente a él, con ese brazo que hace cosas y que de repente se saca de la manga una sensación que mezcla temperatura, intensidades y otros efectos. La otra realidad es la del protagonista deslumbrado, que estirándose no puede evitar impactarse ante su actuación, pues se mira a sí mismo y descubre que puede provocar un estado que no entiende muy bien, pero que es impactante. Todo esto que estoy diciendo sirve para reflejar cómo en nosotros hay más de lo que podemos pensar o sentir, mucho más. Somos un espejo en el que, desde donde nos miremos, podemos observar muchos más ángulos, y muchos ángulos distintos de una misma cosa. Pero también podemos ver diferentes elementos que rodean a esta cosa. Podemos vernos de muchas formas y de paso ver lo que nos rodea. Por supuesto que podemos. Cara a cara con nuestros cuerpos, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestras cejas y con nuestros lunares, podemos reconocer en ese espectador a un protagonista a la vez. Y un protagonista que reconoce mucho de lo que durante años ha hecho de nosotros los actores y a la vez la obra. Y en ocasiones también hemos sido los críticos o los aduladores. Todo depende de cuánto hayamos abierto los ojos para observar ese brazo estirado, moviendo la palma de un lado hacia otro, de su lado hacia otro. Hemos hablado de dos realidades en un solo cuerpo que en un gesto se han manifestado. ¿Y hay más? Pues ya es momento de escarbar un poco más. Ahora vamos a acercar esa mano a nuestro rostro y vamos a ver si nos sirve de auricular. Vamos a poner la mano aquí. Vamos a ver si nos sirve de auricular. Vamos a golpear un poco el oído para intentar tocarnos un lado de la cara y sentir la yema de los dedos y la piel de nuestro rostro. Y hecho eso, vamos a conectar esas huellas digitales con lo que está debajo de nuestra piel. Vamos a intentar tocar un poco de nuestro interior. A fin de cuentas, esos dedos sostienen más de lo que creemos, mucho más. Vamos a presionar un poquito, un pelín. Si presionamos un poco solamente, volveremos a sentir esos dos planos. El exterior de los dedos empujando a nuestra cara y el interior contrayéndose ante la presión. Vale, pues ahora vamos a dar un paso más. ¿Sí? Vamos a dar un paso más. Ya puestos, vamos a intentar comunicarnos con nuestro interior. Vamos a intentar un encuentro cercano en la tercera fase. Parece rápido, no lo es, pero el tiempo es rápido y no lo es. Si nos concentramos un poco más en ese toque hacia nuestro interior, dejando que las yemas de los dedos, en lugar de presionar, se peguen a nuestro músculo facial simplemente, que ya no presionen, y movemos la cabeza sin despegar la mano de nuestra sien, es cuando el exterior y el interior tendrán la posibilidad de hacerse uno. Ya la mano no presiona, ya la piel está con la piel y somos uno. Uno. Pero ¿uno con quién? ¿Con quién? En todo este ir y venir de movimientos, hemos dejado en segundo plano al motor catalizador y receptor de todas nuestras sensaciones y percepciones. Hemos dejado esa fuerza o presencia que reside en nuestro cuerpo, que le da sentido de ubicación, de espacio y de conciencia. Pero todo esto ha sido a propósito, porque de las extremidades nos vamos a ir al centro. Vamos a irnos a ese lugar donde se originan los vientos, donde se originan los temblores, los paraísos, los anocheceres, los caminos, la respiración, la tos,
donde se origina todo. Hemos dejado esa fuerza, energía o presencia que reside en nuestro cuerpo para darnos cuenta que vamos a hacer que esa mano inicial se una a la otra en un punto de lucidez. Esto. El punto de lucidez real. Fuerza con fuerza. Porque ese encuentro cercano entre lo que somos y lo que manifestamos se lleva a cabo en ese circuito sensorial ubicado en cada uno de los rincones de nuestro cuerpo. En esos lugares donde la corriente directa viaja para producir en nosotros el sentir y el movimiento. En la torre de control de nuestro cerebro y en el generador central de nuestro corazón se entabla un diálogo que casi siempre suele pasar desapercibido en la velocidad de nuestro día a día. Sí. Ocurre que esa conversación que se da habla acerca de todo cuanto nos pasa y lo hace con sus códigos físicos, con un lenguaje que la naturaleza ha dispuesto para que el chispazo de la respiración sea una realidad continua. Por eso al toser nos sobresaltamos y tenemos esa sensación de vacío. No solamente por una cuestión física, sino por la sensación de vacío, por la falta del aire. Pero este diálogo tiene una lógica, aunque a veces parezca que por sus efectos sea de lo más extravagante. Esto no es romanticismo. Ya hay quienes lo están estudiando y lo han estudiado. Por ejemplo, Anna Marquier es una matemática y es una investigadora de la conciencia que dice que se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Gracias a estos circuitos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro, y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Esto que parece de una película de ciencia ficción nos lleva un poco más adelante. Si la ciencia está considerando esta situación, quiere decir que hay unas observaciones que contemplan esto para ofrecerlo. Marquier dice que hay 4 conexiones que explican esto. Primera, ahora entramos en un lenguaje un poco rebuscado, pero que si escarbamos y nos quedamos en la esencia es algo muy pequeñito pero muy claro. La primera dice: la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. Es importante y hay que tenerlo en cuenta. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo con esa propiedad y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. Primera parte. Segunda conexión. La información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores es importante. Es el corazón el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo. La homeostasis. Homeostasis, perdón. ¿Veis cómo es tan complicado? Si fuesen más sencillas las palabras sería mejor. Uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina, la que se conoce como hormona del amor. Tercera conexión. Yo también estoy conectado con ella. Ella tose, yo moqueo. Tercera conexión. La comunicación biofísica mediante ondas de presión también es importante. Parece ser que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Cuarta conexión. La comunicación energética. El campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. ¿Y entonces? Pues quiere decir
que somos más de lo que estamos acostumbrados a pensar y creer, tal cual. Quiere decir que hay algo más grande, algo que hace que esa relación física-emocional tenga una razón de ser. En este encuentro cercano en tercera fase, vamos a intentar mirar al fondo de nosotros mismos hasta pronunciar la palabra espíritu. Una palabra que me encanta, espíritu. ¿Y por qué no? A estas alturas es necesario tener en cuenta que cada vez hay más puertas hacia la percepción, que están ahí, para todos nosotros, para todos. Algunas serán puertas falsas, pero seguro que hay otras que llevan a sitios insospechados. Esas entradas a nuevos estados que tienen que ver con lo más profundo de nuestra condición humana son los trampolines a ese nexo con lo que hace que nuestro pensamiento y sentimientos hablen con la autoridad de una conciencia que se manifiesta como algo más que el antojo físico de impulsos y descargas, como algo más. Y de esta manera, si pasamos la primera puerta de la percepción física, entraremos en otra zona donde desde dentro podremos mirar hacia afuera. Entonces hemos dado un paso. Y hemos cruzado el umbral. Y ahora vemos un poco más. Estamos dentro de nuestro cuerpo, tomando conciencia de nuestra conciencia y de una manera u otra experimentando el peso, el volumen y la sustancia de nuestro espíritu. Entonces tenemos un encuentro cercano en la cuarta fase, como las 4 conexiones. Y esto no es un cuento de hadas, no lo es. Ni es una escenificación de una fantasía. Es simplemente un hecho que, acompañándonos siempre, merece ser tomado en cuenta, merece ser analizado, cuestionado, aprovechado, gozado y proyectado. Aprovechado, gozado y proyectado. Porque de eso tenemos que gozar. Esto tenemos que proyectarlo y tenemos que analizarlo también. Tiene que ser tomado en cuenta porque algo ocurre en nosotros. No podemos negar que la existencia responde a cosas que van más allá del estímulo físico, más allá de ser animales pensantes con un cuerpo que se acciona y reacciona sin más. Es cierto que nuestro organismo y sus mecanismos responden a una lógica, a un sentido de orden que no es un juego de cartas entre la vida y nuestra percepción. Pero no es menos cierto que tal orden parece darnos señales de que se va ejecutando frente a nuestros ojos, diciéndonos que somos los protagonistas absolutos. Y ya no se trata de barajar las cartas de lo que la vida pone en nuestros oídos, en nuestras bocas o en nuestras manos. Ya no. Es algo que va más al fondo, como queriendo preguntarnos si realmente somos conscientes de tener esos oídos, bocas y manos. Porque realmente somos conscientes de lo que somos, realmente somos conscientes de este cuerpo, realmente somos conscientes de las funciones físicas que tenemos. Es más, ¿realmente somos conscientes de que respiramos? ¿Realmente somos conscientes de que estamos absorbiendo aire para vivir? Normalmente no. Entonces, si tenemos claro que esto no es una fantasía ni es un juego de cartas, veremos que no hay oscurantismo que valga cuando lo que somos es más natural, mucho más natural. Más natural de lo que pensamos. Solo basta con ponernos la mano en el pecho para saber que todo es tan sencillo y profundo al mismo tiempo. Si ponemos la mano en el pecho, sentimos el latido. Estamos sintiendo la vida. Y aquí no hay explicaciones, ni libros, ni doctrinas, nada. Pones la mano en el pecho y te das cuenta que estás vivo. Más natural imposible. Respiras, estás vivo, más natural imposible. Y todo esto es tan natural como el hecho de que lo que late en nuestro pecho es más que un sistema biológico. Y no hace falta ponernos místicos para que esa búsqueda sea efectiva. El doctor en biología, Ramón María Nogués, catedrático emérito de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera frustrante, y hace énfasis en ello, el intento de la biología de asociar actividades mentales, como la espiritualidad, a funciones netamente neurobiológicas y genéticas. Nogués continúa afirmando que la conciencia es inseparable de la emoción y la emoción del cuerpo. Y va un poco más allá. Va más allá en términos de estudio, diciendo
que la neuroreligión es el estudio de las bases neurológicas de una experiencia básica de la historia humana. El cerebro es una parte del sistema nervioso en el que la conciencia es dueña de solo un pequeño espacio y que los aspectos no conscientes ocuparán grandes sectores de la vida mental. Y es en ese contexto en el que se ubica la experiencia religiosa, la experiencia espiritual. Como vemos, la experiencia interior del contacto, en cuarta fase, sigue su rumbo y no es patrimonio de gente alucinada ni de lunáticos, aunque siempre haya muchos por ahí, muchos, y hay que tener cuidado. Antonio Damasio, es profesor de neurología y psicología en la Universidad de Southern California. Allí dirige el Brain and Creativity Institute. Él se acerca para nosotros y nos dice que, sin embargo, la mente completamente integrada en el cuerpo que yo concibo, no renuncia a sus niveles de operación más refinados, los que constituyen su alma y su espíritu. Desde mi perspectiva, es solo que alma y espíritu, con toda su dignidad y escala humanas, son ahora estados complejos y únicos de un organismo. Quizás la cosa más indispensable que podemos hacer como seres humanos, cada día de nuestra vida, es recordarnos a nosotros mismos y a los demás como seres complejos, frágiles y únicos. Y esta es, desde luego, la tarea difícil: desplazar el espíritu de su pedestal perdido por el espacio, por las nubes, desplazarlo hasta un lugar concreto, al tiempo que se conserva su dignidad y su importancia. Es decir, reconocer su humilde origen y su vulnerabilidad, pero seguir dirigiendo una llamada a su gobierno, tener un autocontrol. Ha dicho esto, ¿verdad? Cuando todo esto se puede resumir en esto. Pero bueno, todos buscamos, todos vamos por ahí. Y como todos buscamos y todos vamos por ahí, y Antonio Damasio ha dicho esto, pues alguien en otra época dijo esto: quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono. Porque los espíritus de los muertos, que existieron antes que tú en la vida, te alcanzarán y te rodearán en la muerte. Y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad. Por lo tanto, permanece tranquilo. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora, ante ti, surgen visiones que no se desvanecerán jamás. Jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil, y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina, como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo. Como logra permanecer suspendida a los árboles, ese es el misterio de los misterios. El misterio de los misterios. La propia vida que se sorprende más allá de la vida. Como el poema de Poe que hemos leído antes. ¿Sí? De la neurociencia a la poesía. En unos pocos segundos hemos ido de un lado hacia el otro, como la mano que estaba aquí y así, o así, y así. Y hemos conectado el pensamiento con la masa esencial. Ha hablado el cuerpo en su estado de vigilia ante el saber y ha escuchado el espíritu. La mente, ese gran signo de interrogación al que todos nos aferramos sin saber cuál es su forma verdaderamente real, está ahí. La conciencia, ese espejo motor que ubica y nos ubica siendo espacio, contenido e intermedio. El soplo vital que surge y que durante una temporada larga o corta pone la personalidad invisible pero decisiva. Todas estas son pistas de una adivinanza que reside, se aproxima, se define y se defiende cada día. Esa realidad es el espíritu. Tu espíritu
mi espíritu, nuestros espíritus, esos espíritus, todos estos espíritus, espíritus, por todos lados o en ninguno. Depende de cuánto se mueva esto, el raciocinio. Y esto, la sensibilidad. Ya no vale ponerse rojos a las puertas clausurando todas las entradas a la casa del ser humano, ya no vale. Porque resulta que algunos cerrajeros ya han empezado a encontrar llaves que abren más puertas de lo que se pensaba y llaves en las cuales se ve la marca bien clara. Y son llaves que tienen garantía. Uno de esos cerrajeros, para algunos conocidos, es el doctor Sam Parnia. Es el director del proyecto AWARE, que estudia y trabaja en análisis sobre la conciencia durante el trance a la muerte. Él nos dice que la idea histórica de que los procesos electroquímicos en el cerebro crean la conciencia hasta un punto, pero dice que eso ya no es correcto, que eso ya no es determinado. Y que es posible que haya algo en el cerebro que aún no hemos descubierto, y puede que la conciencia esté totalmente separada de él. Continúa diciendo que cuando las personas descubrieron el electromagnetismo en su momento, fuerzas que no se podían ver, ni tocar, ni medir, pues fueron atacadas. Y que muchos científicos hicieron burla de ello. Pues un poco como ahora, ¿no? Un poco como estos temas. Y es que esa misma burla recae en quienes dicen sentir o tener contacto con los espíritus. Aquí ya se complica la cosa. Porque normalmente la sorpresa, el estupor, esa burla, el descrédito, rondan a quien habla de esto. Aunque realmente ocurra en cualquier capa social, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier lado, da igual lo que sea, si te va a pasar, te pasa. Y sabiendo que hay de todo en el mundo de los encuentros cercanos, tenemos que ser precavidos para no dejarnos llevar por la sugestión. Y con más peligro, por la autosugestión. Y con más peligro, por la fascinación de lo que parece que brilla. Ojo, por la fascinación de lo que parece que brilla. Porque en ocasiones, eso que parece brillar no es otra cosa que la bombilla que tenemos encima del cuello. Nada más. A veces tenemos tantas, pero tantas ganas de sentir o de recrear cosas que podemos acabar creando una realidad paralela en la que nuestras invenciones son reales, tal cual. Por otro lado, y con más peligro aún, podemos preguntarnos: ¿y dónde acaba una realidad y empieza otra? Y si seguimos, podemos preguntarnos: ¿y qué es real y qué no es real? Esto nos lleva a pensar por qué puede ser tan difícil plasmar con esa solidez que muchos quieren algo que es más complejo de lo que parece. Porque ya no se trata de ver o no ver espíritus, o sentirlos o no. Más allá de las ideas filosóficas que podemos tener, hay quienes piden pruebas físicas fehacientes, directas y tangibles. Pero claro, ¿cómo conseguir que lo que es tan sutil pueda ser palpable y perceptible? ¿Cómo? Y es difícil si no se aborda desde un punto más amplio. O sea, si tú quieres que entre un libro más, abre un poquito más el cajón, porque puede que ese libro sea más grueso de lo que pensabas. Desde el convencimiento o la fe se puede decir mucho, muchísimo, pero desde el vuelo que da la proyección de un sentimiento se puede volar más, y de una percepción mucho más. Porque cuando escuchamos a alguien contando una experiencia que, por ejemplo, tiene que ver con el mundo espiritual, podemos notar una contundencia en lo que dice que hace pensar que lo que está contando es cierto, que lo ha vivido. Pero claro, nuevamente, tenemos que tener en cuenta que puede haber de todo y que alguien con serios problemas mentales o emocionales puede estar en la misma situación. Puede tener ese mismo convencimiento de que lo que te está contando le ha pasado. Pero bueno, lo que íbamos. En ese encuentro cercano, que parece tocar a los protagonistas, hay mucho que escarbar.
Porque, ¿y si realmente te ha pasado que has estado frente a un espíritu, qué? ¿Y si te ha pasado eso? ¿Qué? ¿Cómo vas a intentar explicar algo a lo que las palabras se le quedan cortas? Porque podrás decir que tuviste una sensación física rara, que de repente hubo un silencio extraño y que algo o alguien se aproximaba a ti. Que sentías una presencia, que sabías que no estabas solo y que hasta pudiste escuchar un pequeño sonido, una respiración o que sentiste un roce. Porque finalmente fuiste testigo y partícipe de algo completamente alucinante. Para escuchar y comprender hay que querer escuchar y comprender. Pero, ¿y si este encuentro cercano se va a la quinta fase? ¿Y si de repente sientes lo anterior, pero de una manera como nunca antes lo habías hecho, como nunca antes lo habías sentido? Imagínate que percibes una cercanía, que cada vez es más estrecha y que tú vas sintiendo sensaciones que no te pertenecen, pero que tú, esperemos que así sea, cordura, notas toda su diferencia. Te detienes un instante que te parece que pasa volando, y te preguntas qué es eso que tienes tan pegado a ti, que está pegado a tu cuerpo, sin saber exactamente a qué parte, pero que parece que está en ti. Y encima llegan movimientos que no reconoces como tuyos y palabras que no te pertenecen. Te sientes un poco tú y un poco otro. Tienes frío y a la vez tienes calor. Te pesa el cuerpo y a la vez sientes como que flotas. Y tu cabeza está completamente aturdida. ¿Eres tú? ¿Eres otro? ¿Estás bien? ¿No te estará patinando la cabeza? ¿No tendrás un problema de identidad? ¿Por qué te sientes como si fueses muchos trozos de ti, pero con algo de otro? En un arrebato te lanzas a decir que puede que todo esto esté producido por algo que está ahí y que tú, aunque la duda te asalte, no estás loco. Algo te está pasando y no es un trastorno ni una extravagancia, aunque recuerda que podría serlo, según como seas o según como estés de la cabeza. Perdona que hagamos así, pero hay que hacerlo constantemente con estos temas. En ese arrebato, cuando te hacemos así, te envalentonas y dices, es como si alguien estuviese, como si fuese una presencia que dice cosas, como si fuese un espíritu. Diciendo esto ya te has lanzado al vacío, ya estás condenado o condenado, y de lleno, porque ya consideras que esto no es una cuestión patológica, ni de enfermedades o deficiencias. Tienes la intuición de que hay algo que va por otro lado, o mejor dicho, alguien que va por otro lado. Al principio te maravillas con el hecho aparentemente mágico de todo esto. Te impacta el huracán de estímulos físicos y mentales que tienes. Tienes ganas de estar en dos lugares a la vez y todo te produce una gran curiosidad. Quieres gritar a los cuatro vientos que te pasa esto. Quieres contárselo a todo el mundo. Quieres ayudar a todo el mundo. Te sientes un ángel del bien, un ángel de la felicidad. Te sientes un iluminado. Y entonces hemos llegado a un punto en el que parece que no hay vuelta atrás. Si te fijas, empezamos viendo una luz en el cielo. Lo mismo que equivale verte a lo lejos. O ver a lo lejos a una silueta con densidad, con energía, que se mueve de forma inteligente. Como eso que a veces se mueve por ahí, que lo vemos, y que no son luces de faros, ni nada por el estilo, que se mueven de forma inteligente. Aunque también hay otras cosas que no son nada de lo que parece. Pero entonces, volvemos. Hablábamos de una energía que se mueve de forma inteligente.
una energía que es como un ser viviente no identificado por el momento, que luego, mientras se va acercando, puede permitirte saber más de él o no. Y entonces nos balanceamos entre lo que suponemos que debemos percibir de la realidad y lo que realmente percibimos. Te da la impresión de estar unido a algo que no puedes explicar hablando porque ni siquiera puedes traducirlo en pensamientos. Es que llega un punto en el cual ni siquiera puedes traducirlo en pensamientos. Entonces, ¿cómo lo vas a manifestar si tu propio pensamiento no sabe cómo traducir eso? Se te mezcla entonces el miedo con la inquietud, y entonces todas esas ganas que tienes de gritar a los cuatro vientos bajas de las nubes. ¿Quieres saber quién está detrás de esos vaídos, de esos acelerones del pulso y de esa especie de recuerdos de cosas que vagamente te suenan a algo sin haberlas vivido en carne propia? Es como si fueses parte de una película en la que te han invitado a participar sin haberte contado mucho acerca de su argumento. De repente, cambiando, te haces ciudadana de lo prodigioso y te metes en todo cuanto tenga que ver con lo espiritual o con temáticas similares. Otra vez saltas. Esto también te puede pasar si tu entusiasmo por todo esto aflora. Puede ser una cosa o la otra. No siempre que te esté pasando esto significa que tú tengas que meterte, no. No siempre. Pero en este caso hablamos de ti como protagonista, ¿vale? Bueno, como medio protagonista. Porque la otra mitad está ahí, no lo olvides. Más allá de tus sentidos, de tu cuerpo. Flotando, atravesando la materia y viéndote sin que te enteres del todo. Le podrás sentir, pero no te enteras del todo. Y estás convencida de que los espíritus, por lo menos, se acercan. Lees y te informas de todo cuanto pasa por tus manos y ojos. Y en tu pensamiento te haces miles de preguntas para saber más. Si eres fuerte o precavida, intentarás de mil maneras no marearte con esas chispas de orgullo por sentirte diferente o especial. Así tratarás de rascar en tu profundidad para ver qué es mito y qué es verdad. Cuánto de lo que parecen contarte es cierto, cuánto de lo que presentan estas realidades tiene sentido o no, cuánto estás viviendo y cuánto te estás inventando. Podrás conocer o no a gente que en el momento más insospechado será como tú, o dirá que es como tú. Testigos de avistamientos insospechados. Y entre esa gente verás que también hay superficies y profundidades. Superficies y profundidades. Y evidentemente habrá humo, mucho humo. Pero si realmente esa luz que viste te llama desde el fondo de tu naturaleza y desde fuera, desde lo desconocido, harás lo posible para mover las piernas, las manos y los ojos, tanto como la inteligencia, el sentido común y el corazón. Entonces llegará el encuentro cercano contigo misma. Te descubrirás ante cada cosa nueva que encuentres, pero lo harás con cierta calma y cautela, sabiendo que tienes ganas de hablar de tú a ese espíritu. Sí, a ese espíritu, nuevamente ya sin tapujos, de tú a tú, con respeto. Pero también en esa especie de control distinguirás mejor cuándo es posible tal encuentro y cuándo la pantalla de tu imaginación empieza a rodar una nueva escena con detalles que guarda tu subconsciente y tu sensibilidad. Y así, como tu piel dejará de erizarse a la primera y ya no tendrás esos calores e incomodidades que son repentinas, tu propio espíritu tendrá esa sutil telepatía para hacer que los mensajes y las manifestaciones surjan con el ritmo que marca la confianza. Entonces, en la vida, cuando descubrí en mi interior una luz, intenté llevarla a mis ojos para poder caminar en la claridad, alcanzando con más seguridad lugares más firmes,
Cada vez que hice la tentativa, me conocí un poco mejor. Algunas veces, la luz vino del exterior. Conseguí entrever lo que no veía y ver lo que no distinguía para nuevamente sumergirme en profunda oscuridad. Hice historia de la vida. Hice lo que los demás hicieron y ellos hicieron lo que yo hice. El universo se mostró más cerca de mí o yo del universo. Ya sé más fácilmente determinarme y contenerme. Tengo conciencia de que me busco en todos los demás y de que los demás se buscan en mí. Estas palabras de Jacob Ludwig Grimm, el mismo que escribió cuentos que en la infancia te hicieron volar, que nos hicieron volar a muchos, uno de los hermanos Grimm, pueden servir para reflejarte en ese tiempo tan crucial, a ti y a ellos, a los que se acercan. ¿Qué les refleja? A ellos también podrás aplicarles esa misma entradilla que te hacía viajar hacia muchos mundos insospechados. A ellos también puedes decirles ese érase una vez, que también es aplicable a sus historias, tantas como las motas de polvo que apenas puedes ver en este momento, pero que flotan y flotan en el ambiente. Están aquí, no las vemos, y con esta poca luz menos, pero están aquí, flotando. Están entrando en nuestra nariz, en nuestra boca, están ahí. Érase una vez. La historia de alguien que un día dejó sus ropas, sus posesiones, su camisa favorita, su taza de beber té, sus libros, algunos familiares, algunos amigos y algunos enemigos, algunos desconocidos. Por arte de Birlibirloque, dejó hasta sus carnes y cerrando los ojos, enmudeció, se cayó. Y por arte de Birlibirloque, desapareció y no se volvió a mover hasta que las lágrimas de los que le acompañaban cerraron las páginas de un libro tan triste como incomprensible. Pero resulta que ocurrió un día, uno de esos en los que el sol seguía saliendo para los que estaban en el lado del mundo donde el sol salía para todos, de entre las nubes de los recuerdos, que llovieron muchas estrellas que parecían estrellas fugaces. ¿Eran estrellas? ¿Eran fugaces? ¿Quién sabe? No hay quien pueda afirmarse en posesión de la verdad, pero se comenta que no eran astros celestes, que no eran fugaces, y que esto ha pasado desde que la luna sale para los que están en el lado del mundo donde la luna sale para todos. Y lo que podía ser capricho de los cielos o matemática de los astros fue más, como siempre es, donde el sol y la luna salen todos los días, donde el sol y la luna salen para todos. Ese día, en algún lugar, tú te levantaste y abriste la ventana de tu hogar, como si fuese un pájaro de madera y cristal. Pero el viento, que es tan veloz y que está en todo lado, hizo que abrieras 2 veces aquella ventana y que no te dieses cuenta de cómo aspiraste el aire que llegaba de fuera. Y tuviste un poco de frío y hasta sentiste un remoto olor a colonia de hombre mayor. Sí, vino de afuera, vino a ti. Tú abriste la ventana y, haciendo lo que algunos llaman magia, abriste la ventana y fuiste 2 siendo una. Y levantaste la mirada y miraste el campo azul que está encima de todos los que están bajo el campo azul. Los días y las noches te trajeron ese olor a colonia de hombre mayor y cada vez más
el frío de abrir la ventana se fue convirtiendo en hormigas invisibles que subían como soldaditos de plomo hasta tu cabeza. Y un día, uno de esos soldaditos de plomo tuvo el valor de acercarte a tu oído para decirte claramente: aquí estoy aquí. Y cuentan las leyendas que saltaste tanto de alegría que al hacerlo llegaste hasta ese campo azul, que está encima de todos los que están bajo el campo azul, y que con tus cabellos rozaste su prado, llevando en tus cabellos algunas de esas estrellas que no eran estrellas ni eran fugaces. Entonces, ya no por arte de Birlibirloque, desde ese día el olor a colonia de hombre mayor da paso a gestos de señorita de otras décadas o a palabras de campesinos de tierras donde el vino es fuerte y embriagador. Desde ese día abres la ventana con valor y luego abres la ventana con cuidado para que el cristal que te protege de los fríos y de las ventiscas no te despeine mucho y no deje que se caigan y se dañen esas estrellas que no eran estrellas ni eran fugaces. Porque tú supiste que tú también eras una estrella que no es estrella ni es fugaz. Y así, como cada día, donde el día es cada noche, y cada día y noche son soldaditos de plomo que se cubren con ventanas, que tienen ventanas que dan al campo azul, que está encima de todos los que están bajo el campo azul, tú vives y dices estoy aquí, cuando ellos te dicen estoy aquí. Dices estoy, dicen estoy. Y así este encuentro, como la palma de esta mano, llega a su principio y no a su fin. Al principio y no al fin. Gracias. Tenemos la costumbre, entrecomillado, de saber que somos espíritus eternos, ¿no? Pero pienso que una gran multitud de gente no tiene absolutamente noción de esta serie de cosas, ¿no? Vive en la materialización tan simple, ¿no? Entonces, eso. Es curioso porque mucha de esa gente, y a veces lo pienso, y seguramente tú estás de acuerdo conmigo, tiene su beneficio pensar que esto se queda aquí, porque como muchos pueden decir, pues vale, lo hago a las bravas y ya está, no pasa nada y aquí se queda. Es bonito cuando hice lo de la mano. La mano es como un reflejo del espíritu también. Esto no es cartomancia ni nada. Todas esas líneas es todo lo que tenemos dentro, todo lo que hemos vivido, nuestras existencias, de una única vida. Todas están ahí. Igual mi rostro, tengo 44 años, todo lo que he vivido está aquí, guardado aquí, se quedan cosas, pero ya van saliendo algunas canas, están las arrugas, y todo eso de la misma manera está en nuestro espíritu. Todo eso se atesora de la misma manera, todas las vivencias, lo que hacemos día a día, todo lo que traemos de atrás, de mucho tiempo detrás. No cuando nos cuentan el cuento que hemos sido faraones, reyes, no. Porque hemos sido panaderos, hemos sido esclavos, hemos sido de todo. Y todo eso va quedando como estas líneas, como estas pequeñas líneas. Algunas de esas pequeñas líneas, si hemos tenido una herida gorda, quedan como una cicatriz que se queda ahí marcada, igual en nosotros, pequeñas marcas que van quedando dentro. Y afortunadamente, el camino sigue, afortunadamente podemos ir adelante. Afortunadamente, y es tan lógico como que hay un ayer y hay un mañana, pues en nuestro espíritu es igual. Hemos vivido, nos vamos a dormir y luego despertaremos y seguiremos viviendo. Noche, día, después del 1 viene el 2, y todos tenemos esa posibilidad, sin condenas, con posibilidades de levantar y de rectificar lo que hacemos, sin supercherías, ni cuentos, ni... No, esto es muy sencillo. Lo bonito de la vida es que el mayor misterio que tiene es que está a nuestro alcance y que tenemos que disponer de él, y que absolutamente somos seres eternos. Y la eternidad no como una condena, porque no existe, sino la eternidad justamente como una posibilidad de cambio, de disfrute. Y es genial, es genial. Aunque a veces también es conveniente pensar, sería divertido pensar que no hay nada más y que ahí se queda, pero bueno. Oye, vamos a ver, en algún momento de la conferencia hablaste de que las emociones se registraban en el corazón. Esto es lo que yo he entendido, que a lo mejor lo he entendido mal. Sí, lo que dice la ciencia. Se registraban en el corazón y hasta cierto punto le daba más importancia la lectura
le daba más importancia a las emociones registradas o dirigidas por el corazón más que al cerebro. Yo pensé que las emociones siempre se registran en el cerebro. Bueno, aquí tenemos un psiquiatra que podría decir algo de eso también, bastante. O sea, yo no sé, tú puedes explicar algo, porque yo a lo mejor es que no lo he entendido bien. Lo curioso de esto es que la ciencia se está planteando esto y lo está exponiendo. Entonces, en el fondo, si para nosotros que nos interesan estos temas o que los vivimos, si nos dicen que es aquí o es aquí, lo bonito es que ellos ya se estén cuestionando esto y lo estén diciendo, que ya estén viendo la posibilidad de que haya algo. Entonces quizás están como con una ruleta en la cual la bolita del conocimiento se está lanzando, pero llegará un momento en el cual ya no hará falta esa ruleta, ya directamente se dirá es el 3, es aquí. Pero lo bueno es que está ocurriendo. O sea, esta mujer, Anna Marquier, dice, ¿no?, que da los 4 puntos de conexiones en los cuales se está estudiando por determinados análisis que se hace con maquinaria que lleva esos puntos. ¿Hasta qué punto es real eso? No lo sé, pero lo que sí sé es que probablemente esa investigación dentro de un tiempo avanzará más. Y quizás ya dirán aquí y aquí. Y quizás llegará un momento en el cual dirán todo esto. Y quizás llegará un momento en el cual digan, sí, la carne también, pero no solo eso. Entonces... Acabas de decir la frase ahora, porque yo recuerdo una de las conferencias que dio en uno de los congresos de Valdo, hablando precisamente de dónde se percibía el sentimiento, y decía que el sentimiento se percibía totalmente en todo el organismo. Claro. No había una parte determinada, porque era una equivocación total hablar de que el sentimiento del amor, donde llevamos la mano al corazón, etcétera, ¿no? Y hablar de que el sentimiento es todo. Claro. Y mira cómo por donde que yo comparto esa idea, es cuando vemos a alguien que queremos, lo sentimos en todo el cuerpo. O sea, sentimos ese cosquilleo en todo el cuerpo, es como una cosa, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, perdona, estoy de acuerdo con eso, que se siente en todo el cuerpo, pero el órgano que lo recibe, en principio, para distribuirlo a todo el organismo, porque el organismo está repartido en el sistema nervioso, ¿no? Y el sistema nervioso es el que te hace vivir las emociones, pero ¿qué órgano es el que recibe? Todo el cuerpo, porque los sentimientos vienen del espíritu. Además y el espíritu proyecta precisamente en su integridad a todo el organismo sin diferenciar una parte determinada. Por eso envuelve a todo el organismo y se siente en todo el organismo. Y eso tiene mucho que ver con la neurociencia, Rodrigo, que neurocientíficos dicen en este momento, ya no hablan del cerebro, sino de la conciencia. Y te dicen que la conciencia ya no es un patrimonio del cerebro, que es algo independiente. Entonces ya se están dando pasitos y es una cuestión integral, porque lo sentimos en todo el cuerpo, lo sentimos esa cosa ahí que... Sí, o sea, los efectos se notan en todo el cuerpo, pero yo es que todavía pongo un poco en duda eso, ¿no? De que, aunque se sientan todos los efectos en todo el cuerpo, incluso lo puedes sentir en el dedo gordo del pie, como lo puedes sentir... Es que es un todo. Claro, lo puedes sentir, pero... No hay distinción, es un todo. Pero el mecanismo que lo recibe... Pero es que el mecanismo pasa por 2 fases también. El mecanismo de recepción que tenemos es físico, pero no es solo físico. O sea, hay una cuestión física, biológica, pero hay una cuestión sensitiva o sensorial que ya entra en otro terreno. Entonces, ahí es complicado, es complicado. Mira, yo soy neófito en estas materias, ¿no? Pero cuando ves a alguien que realmente lo que primero sientes es el latido del corazón, y el corazón es el que te deja el cuerpo laso. Sí, sientes el latido del corazón, pero a que también sientes otras cosas. O sea, el corazón, digamos, puede ser una manifestación directa, física, porque es una cosa que tienes ahí, es como el motor, ese tambor que tenemos. Pero también puedes sentir una cosa aquí en la cabeza, también puedes sentir las manos, también puedes sentir el vello erizado, o sea, son... ¿Sabes? Yo creo que primero, lo que pasa es que primero es el corazón, que es el que te dice lo que lo ves y la sorpresa que te da, el corazón se te activa. Claro, pero porque es el órgano más característico, digamos. Pero no quita que tus vellos se ericen de una manera que no lo notes, o que de repente esa sensación como de... ¿No te ha pasado que de repente cuando ves a alguien que no veías hace mucho y que querías ver, sí, te sientes como el vaído ese al que me hacía... Sí, sí. O sea, tú puedes sentir lo del corazón, que es lo más espectacular, digamos, pero también sientes otras cosas y de hecho nuestro cuerpo libera una cantidad de sustancias, tenemos micromovimientos, es tremendo, el parpadeo cambia, es tremendo. Sí,
De todas formas, en el tiempo, porque los clásicos también siempre hablaban de la mente y del corazón. Claro, o sea, claro. la mente siempre estaba la razón y en el corazón están los sentimientos. Ujú. Pero eso ya lo decían los clásicos filósofos de la pasamos antigua mucho Grecia y de eso. Lo que pasa es que parece que aquello como que se quedó ahí un poco trasnochado. Vinieron otros científicos que ahora nos dicen que todo es cerebro. Ahora se va evolucionando Claro, a decir, claro. a recoger lo antiguo, a decir, a ver si los antiguos tenían más razón de lo que... Claro, pero es como, por ejemplo, mucha de la gente que investiga en situaciones de la agricultura. Muchos de los científicos con más avances se van al campo a hablar con el campesino, que es el que pone las semillas ahí, y para enterarse de muchas de las cosas que la máquina no te va a decir. Entonces, y afortunadamente es eso, ¿no? Que llega un momento en el cual las cosas salen así y que, como decía, ¿no? Las manos se junten y que llegue, y va a llegar, seguro que sí. Mira una cosa, esto puede servir de experiencia. Vamos a ver, refiriéndome a lo que te decía esta señora. Yo tenía un amigo, compañero, que le hicieron un trasplante de corazón. O sea, cuando decimos que los sentimientos están en el corazón, bueno, eso hay que ponerlo muy en duda. ¿Y por qué? Este hombre le hicieron un trasplante de corazón y además le pusieron un corazón de una mujer. Y yo le preguntaba, vamos a ver, ¿en ti ha cambiado algo? Y esto es darle un poco la razón a lo que decía antes Miguel. ¿En ti ha cambiado algo después de hacerte el trasplante de corazón? O sea, tú sientes de otra manera, tú percibes las cosas de otra forma, tus emociones son distintas. Y me dijo, no, yo sigo siendo el mismo. Con lo cual, el espíritu era el mismo. El corazón, al final de cuentas, es un órgano, simplemente un órgano, que recibe las emociones. Por eso yo he preguntado, no sé si recibe las emociones del cerebro, del espíritu, o es, no sé, bueno. Bueno, a lo mejor también puede suceder que era un señor, le quitaron un corazón de hombre, le pusieron un corazón de mujer, Sí. pero al final los sentimientos son humanos, no Claro, de hombres claro, ni de eso, mujeres. eso. Sí, pero eso quiere decir que no es el corazón donde residen los sentimientos. Donde residen los sentimientos, al final de cuentas, es en el espíritu, efectivamente, en el alma. Desde el alma. ¿Qué querías decir, Dani? No, es que estamos hablando constantemente del corazón como receptor, pero el corazón es generador, Claro. antes que receptor. Claro, es el tambor, claro. Exactamente, entonces yo creo que hay un cierto, digamos, no error de base, pero una precisión que se debe hacer. Y por supuesto, como dijo alguien ahí, durante cientos o miles de años, los poetas, los filósofos, todos han hablado del corazón como el centro, y parece que al final tenían razón. Annie Marquier lo que está haciendo es científicamente probarlo, porque ya va mucho más allá de una teoría. Annie Marquier se está tomando muy en serio en la comunidad científica en el mundo. Y fíjate algo, Dani, que seguramente me das a la razón. Esto es poesía también. Por supuesto, es absolutamente poesía. Pero las 40.000 neuronas del corazón están informando al cerebro, no viceversa. Al revés. Claro, no podemos tener la certeza al 100%, pero lo que esta mujer, esta científica, esta doctora, está haciendo, me parece que es un paso pero tan grande. Por supuesto, y afortunadamente que hay muchos que lo están haciendo, y afortunadamente... Sí, no es la única, claro. Y lo bueno es que lo están haciendo con la conciencia ya del científico, no en un estado, sino del científico retomando el punto de curiosidad ante la vida, que probablemente entronca y le une con aquel poeta en la antigüedad que mirando al cielo se preguntaba las cosas, ¿no? Entonces, o sea, la experimentación y la experiencia no tienen por qué estar reñidas con la interpretación, ¿no? Entonces... Es como un espectro de visión y de percepción que era, digamos, de 10 centímetros, para ser un símil, y se va ensanchando hasta el infinito. Claro. Afortunadamente, mira, si tú a un niño le das un libro con todas las páginas en blanco y un bolígrafo, lo primero podrán ser garabatos, pero a ver qué sale en la última página. Eso puede ser fascinante, claro. Dime, Manuel. No, solo comentarte, hay una cosa de lo que estoy diciendo, para que veáis hasta qué extremo ese cerebro, entre comillas, que tiene el corazón, influye. Desde los años 84 del siglo pasado, en sofrología, una de las técnicas que se utilizan para superar de alguna manera los cuadros de depresión
es por meditación conseguir modificaciones del ritmo cardíaco que de alguna manera estimulen a la persona. Es decir, el ritmo cardíaco estimula el cerebro de la persona para intentar salir de una depresión. Creo que eso define bastante bien, y eso no es fantasía, o sea, es una realidad, y te puedo decir que yo es una técnica que he estado practicando, y es algo que tiene su resultado. Por lo tanto, es algo que evidentemente hay una influencia, sin duda, de ese cerebro cardíaco que estamos hablando hacia el cerebro el de arriba. Y que eso tiene, y también podemos pensar, ¿no? Y eso es mágico también, que se genere, o sea, ya quitando la superchería alrededor, sino el deslumbramiento, ¿no? Que eso es lo importante. O sea, una cosa que siempre intento transmitir es que la magia existe, pero sin avalorios, que el deslumbramiento es lo más importante. O sea, el simple hecho de que os quedéis viendo esta imagen, para mí es mágico, porque me pregunto, ¿qué estará pasando por la cabeza de cada uno de vosotros? Entonces, ya de por sí es especial. Por la experiencia podemos comentar y podemos explicar cómo reaccionan los espíritus cuando reconocen que efectivamente son espíritus y se encuentran en el más allá. Claro. Según como sean, cuando un espíritu se reconoce como espíritu y se encuentra en ese tú a tú con él mismo, digamos, es absolutamente deslumbrante, porque también es magia. Porque de repente descubre que se le han abierto muchas cosas que, quitando los tics de la carne o de la sugestión a lo material, pues se abren puertas inimaginables, y entonces surge la poesía, y entonces de repente es posible transgredir las leyes de la física que conocemos nosotros para hacer cosas absolutamente deslumbrantes. Pero ¿sabéis lo mágico de todo esto? Que a todos nos va a pasar. Eso es lo mágico. Bueno, si queremos y si podemos también, ¿no? Porque también depende de cada uno. Pero a todos nos va a pasar. Y lo genial es eso. Y lo genial, y nuevamente mágico, es que quién sabe, de repente cuando en algún momento pues a mí me toque salir con los pies por delante por una puerta, que espero que no, porque no tiene mucho sentido, espero encontrarme con alguien que igual ha estado por aquí y digamos, oye, pues ¿te acuerdas cuando de repente yo tenía sed o se me caían los mocos y tú te quedabas dormido mientras yo hablaba? Pues sí, pues eso. Y de repente decir, es que ahora ya no me quedo dormido, a ti no se te caen los mocos, pero vamos a ver quién está hablando ahí. Entonces de repente venimos y está hablando Manuel o Juan Miguel y las hacemos trastadas, le quitamos la luz o cosas así. Pero eso es magia. La magia real es esa, existe. Nosotros somos magia absoluta. Pero tú has contado la parte positiva. Claro, por eso he dicho, depende si podemos. Porque si resulta que yo soy un poco viva la vida a las bravas y un poco patán, pues no, del mismo modo que si yo no quiero... A ver, si yo quiero que algo me salga bien, pues tengo que hacerlo bien. Si lo hago a las bravas, si lo hago mal, y si lo hago de mala fe, pues ¿qué voy a esperar? ¿Qué me va a resultar? O sea, si estoy todo el rato, si me están diciendo, oye, que no cojas este cable, que no cojas este cable, que no cojas el enchufe, y yo digo, sí, pues además me da la gana, ¿qué pasa? Me electrocuto, pues ya está. Igual, me voy a electrocutar, voy a tener problemas, me voy a sentir muy mal, igual allí. Toda mi vida he estado aquí, molestando. Me voy a ir, voy a estar allí, pero resulta que nadie me va a escuchar. Voy a seguir siendo tan pesado, pero nadie me va a oír. Entonces resulta que voy a hacer prodigios. Voy a mover cuadros, se van a caer cosas y alguien va a decir, uy, un gran espíritu que va. Es el típico pesado que no ha sabido entender que aquí, cuando estaba haciendo así, tenía que haberse callado. Y ahora que está en el otro lado y nadie le escucha, pues hace eso. Tal cual somos aquí, vamos a hacer allí. Depende de nosotros. Que eso también es maravilloso, porque no existen penas eternas, no hay castigos de infierno ni nada de eso. O sea, ¿qué infierno necesitamos si ya tenemos lo que tenemos aquí, no? Entonces sí, pero no me cuentes que los que están en el otro lado de la vida lo están pasando todo muy bien, ¿eh? No, por eso digo ¿sabes? Pero también tenemos que meternos una cosa en la cabeza y que creo que es importante. O sea, en estas cosas tenemos que, del mismo modo que nos cuesta levantarnos todos los días, del mismo modo que todos los días tenemos problemas, del mismo modo que sufrimos y echamos la cara y tiramos para adelante, aquí también tenemos que ser así. O sea, no tenemos que ser derrotistas pensando que uy, la que nos espera, uy, lo que nos va a pasar, porque es que no tiene sentido. O sea, hablo a título personal, yo como espíritu estoy aquí para pasarlo bien, hacer las cosas bien, aprender y salir adelante, no para estar todo el tiempo golpeándome el pecho, no tiene sentido.
Además, todas esas cosas malas que podemos haber cometido acá eran inevitables. Teníamos que pasar por ellos, son errores. Errores de nuestra vida como humanos. Por lo tanto, no podemos anticipar toda esa serie de castigos porque, después de todo, éramos ignorantes. Si los cometimos y eso nos acarreaba una penalización, entre comillas, evidentemente no lo sabíamos. Yo pienso que lo peor que se puede hacer es tener una visión negativa sobre eso. Lo que será, pero no anticiparnos. Porque además, para anticiparnos, mejor anticiparnos a que nos ocurran cosas buenas y que vamos a buscar esas cosas buenas. Y porque una de las peores cosas que puede hacer una persona que siente su propio espíritu es autocondenarse. Por supuesto. Porque entonces todos tus potenciales ya los has frenado. Todas tus posibilidades de avanzar las has frenado. O sea, ¿para qué vas a gastar energía pensando lo malo que eres cuando puedes pensar que puede ser mejor? Entonces ahí cambia el punto de vista. O sea, en lugar de decir es que soy un burro, es que lo hago mal y tal, a veces es mejor pensar, vale, si eres un poquito burro, pero puedes aprender un poquito. O sea, es que no sé leer bien, pues abre el libro, empieza por la primera palabra. Que cuesta, o sea, parece que es fácil, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces... ¿Ha leído el libro que se llama, bueno, es muy nuevo, que se llama The Afterlife of Billy Fingers? Es un libro de alguien, de una persona joven, que estaba en una vida muy mala, con drogas, y pasó al otro lado y se ha comunicado con su hermana. Es un libro, por lo que yo he leído, leí partes, es absolutamente iluminador, es positivo sobre la vida en el otro lado, y te lo recomiendo que lo leas, porque el mensaje es positivo. No tenemos que ser negativos. No, es que además no... Y es un bestseller actual. Claro, es que además estamos acostumbrados siempre, por experiencia personal, yo recuerdo en una época cuando me preguntaban ¿qué tal estás? Decía bien, pero un poco cansado. Hasta que un día me pregunté, ¿pero cansado de qué? O sea, las muletillas, somos muy dados a las muletillas. Perdona. ¿Los espíritus son eternos? Por supuesto, nosotros somos eternos, porque tú eres un espíritu también. Tú eres eterna. Cuando ya nos vamos de aquí, ¿ya estamos para una eternidad para siempre? Cuando nos vamos de aquí, lo que hacemos es seguir un camino. Tú el bolso que tienes, cuando te vayas, llevarás ese bolsito, pero con todo lo que tienes dentro. Con todo lo que has acumulado aquí y lo que traías de atrás. Entonces, en ese bolso llevarás cosas que te sirven y cosas que no. Pequeñas notas donde tú has dejado, ostras, tenía que haber hecho esto. O mañana tengo que hacer esto. Dependerá de ti, en ese siguiente paso, volver y de repente lo que tenías en esa nota, hacerlo. Tú vas a seguir y vas a seguir. ¿Vas a poder evolucionar? Por supuesto, porque todos estamos abocados a evolucionar, no condenados, estamos abocados. Tenemos esa idea ahí para adelante. Y luego, eterno sí, y llegará un momento en esa eternidad que es tan incomprensible para nosotros, en el cual tú serás tan sutil que no tengas la necesidad de volver aquí. Que tendrás ya otro estado. Del mismo modo que ya no necesitas volver a primer curso, pues ya no volverás y seguirás. Pero vas a ir para adelante, nunca vas a ir para atrás. Te podrás quedar en un punto, de repente si te obstinas como el que está así todo el rato, te podrás quedar ahí golpeando esa puerta, pero llegará un momento en el que o te cansas o de repente alguien te abre la puerta y te dice ya está bien, ¿sabes? Y de repente el que te diga ya está bien, tú dirás, pero ¿por qué me dices que ya está bien? Y te dirá, no seas pesado, ¿no te das cuenta que nadie te va a abrir, que te ha abierto yo para decirte que ya? Te echará una mano, seguirás su camino. Entonces de repente tú dirás, bueno, ahora que ya no hago esto, ¿qué hago? Y vas a mirar así y te vas a dar cuenta que como estabas mirando solamente la madera, te perdiste que había un camino. Entonces vas a seguir adelante. Pero depende de ti, todo depende de ti. Y no hay penas eternas, no va a venir un diablo que te va a decir, ¿por qué has hecho esto? No, todo depende de ti, porque en el fondo tú vas a saber tarde o temprano lo que has hecho, lo que quieres, lo que sientes. Como cuando pones la cabeza en la almohada y a veces algo en ti te dice, igual esto sí, igual esto no, pues igual. ¿Sí? ¿Siempre vamos a ser los mismos espíritus o van a evolucionar o va a haber espíritus nuevos? Tu espíritu es uno. Sí, pero ¿vale? ¿va a haber más aparte de los que hay ahora? Más, o sea, si tú puedes ser otro espíritu. Sí. Mira, tu espíritu es uno. Tú puedes tener muchas encarnaciones en las cuales tú puedes venir de hombre, de 2 metros, de 1,50 m, puedes ser una mujer de repente muy flaquita o muy gorda, puede ser mucho de eso, ¿vale? Pero tu espíritu tiene
Como, si te fijas, tú tienes los dos pies que están para adelante, ¿verdad? Pues igual, es para que te lleven adelante. Ir para atrás es un poquito más complicado. Para ir para atrás tienes que darte la vuelta, pero si los tienes para adelante, vas para adelante. Igual tu espíritu va a ir para adelante. Depende de ti qué velocidad quieras tener ante las cosas. Depende de ti cuán ligera quieras estar para las cosas. Pero siempre vas a ir adelante. Podrás ser hombre, podrás ser mujer, y en tu espíritu quedarán muchas de esas cosas que van siendo las marcas de la experiencia, digamos, como las arrugas que tenemos, las canas, las pequeñas cicatrices, todo esto. Pero vas para adelante. ¿Sí? Aldo, cuando lleguemos allí nos acordaremos de todo lo que hemos vivido, todo lo que llevamos, todo lo que hemos dejado atrás, todo lo que tenemos aquí. Ahí hay una cosa muy interesante. Mira, te acordarás de algunas cosas que debas, y en algunos casos te acordarás por terquedad también. Si tú estás muy aferrado a una situación, te vas a acordar de eso no porque sea lo que más te conviene o porque lo que realmente debas atesorar, sino porque te has quedado en eso y dices, no, es que esto. Pero si eres una persona que te has ido, digamos, con cierta tranquilidad o con cierta calma contigo, recordarás cosas que te van a ayudar, pero también recordarás cosas que en esta encarnación no recordabas, pero que allí, como ya estás sin esta cosa tan pesada, pues vas a decir, pues no recordaba que tenía este lunar aquí, entonces el lunar te va a recordar algo. Y eso te va a servir para algo, porque eso va a ser como una pequeña pista que luego cuando tú tengas que volver te va a decir, vale, esto que estaba atrás está ahí, lo que tú has traído ahora está, lo siguiente está ahí. Entonces, igual puedes conectar ese lunar con lo que has traído para que después ese lunar ya no sea un lunar, para que sea algo resuelto. Podrás recordar también si en ocasiones para tu propia ayuda se te permite, digamos, que sea así, para que tú puedas reflexionar, para que puedas cambiar algo, o para que de repente tú puedas reforzar algo. O sea, porque de repente tú en esta encarnación no has conseguido hacer todo lo que querías, pero de repente allí recuerdas por qué no lo has conseguido y para qué realmente quieres hacer eso. Entonces puedes volver a hacerlo, o de repente decir, no, lo dejo, quiero hacer otra cosa. ¿Y seguimos con la sensación de cuerpo? Depende. Siempre hay un periodo que se llama de turbación, en el cual cuando te vas, sobre todo en muertes un poco trágicas, dolorosas, en las que siempre el apego por el temor, como cuando de repente te despiertan y te despiertas con un sobresalto, y estás y no estás. Tú mueves el cuerpo, te ves pero no te ves. Pues en esos estados de turbación suele ocurrir. Pero son estados temporales. Pero si tú te has ido con calma nuevamente, una muerte, no me gusta mucho la palabra muerte, pero la usamos, ¿vale? Más o menos normal, podrás tener un poco de eso, un poco de esa sensación. Pero si tú también eres una persona muy apegada a esto, te vas a aferrar a esto. Tú vas a decir, uy, no me miran, no me responden, pero yo sigo con esto, ¿eh? O sea, mi cuerpo es mío, no me lo toques. O si tú eres una persona que de repente ha sido muy pegada a lo aparente, a lo terrenal también, pues dirás, no, es que yo soy así de guapo, yo soy así de perfecto, no, a mí no me quita nadie esto. Pero todo eso son ilusiones, porque llega un momento en el cual tu propia constitución espiritual te va diciendo, no, ya no tienes hambre, no, ya no, aunque tú sientas hambre, pero llega un momento en el cual ya vas dejando eso poco a poco, pero depende de ti también. Porque de repente puedes seguir allí y decir, pues no, yo me quiero comer un cachopo, me voy a comer un cachopo. Pero que no hay cachopos aquí. No, que me como un cachopo. Vale, cómete un cachopo. Y no es que te lo estés comiendo, sino que tú tienes una ideoplastia de eso, porque es tu manera de defenderte, porque ya no tienes el tacto físico. Entonces tú creas eso y te comes el cachopo. Y te puedes sentar muy bien o fatal. Y tú puedes sentir que tienes una indigestión tremenda cuando no tienes estómago ya. Pero tú lo creas. Pero llega un momento en que pasa todo eso. Pasa. Respecto a lo que comentáis antes, por ejemplo, el tema de ver todo desde la perspectiva posibilista, por así decirlo. Sí. Yo creo que eso en parte está bien, pero en parte es una trampa. Porque precisamente el no ver nuestro mal interior, conocerlo y saber cómo convivir con él o incluso cambiarlo, no nos permite, o sea, vamos a quedarnos estancados. Pero ojo. Nos va a permitir
trascender o incluso evolucionar. Pero es que una cosa es positivismo y otra cosa es ser tonto. O sea, ser positivista no significa ser cándido. O sea, el positivismo implica tener el sentido común y estar despierto. O sea, cuando hablamos de positivismo no hablamos de positivismo en plan, ¿vale? No, sino simplemente es tener esa lucidez de decir, vale, o sea, yo opto por esto, pero es que para ser así yo tengo que conocer mis puntos débiles. Para ser así yo tengo que saber de qué pie cojeo y tengo que sentirlo. O sea, entiendo lo que dices, ¿sabes? Pero no, o sea, el positivismo implica un realismo también. O sea, yo no puedo, yo sé, como decías un rato, que cuesta despertarse, cuesta levantarse, cuesta enfrentar las parcelas que uno tiene. O sea, y para saber a veces, para distinguir muchas veces cómo es la luz, tienes que saber un poco cómo es la oscuridad. Tienes que haberla visto, por lo menos, ¿sabes? Precisamente, bajo mi experiencia, que de donde siempre hablo, he dado cuenta de que en las situaciones de dolor, me he dado cuenta de que la vida principalmente es como una especie de escuela donde a base de dolor es de donde más tienes que indagar precisamente para autosuperarte, pero todo a modo de prueba. Es decir, yo creo que la fase en la que vivimos, por así decirlo, es una serie de pruebas donde tú en esa misma negrura, por así decirlo, tienes que indagar para evolucionar tú. Claro, claro. Y también me he dado cuenta de que en ese mal, entre comillas, es decir, en eso que llaman a veces oscuridad, muchas veces son cosas que la sociedad considera oscuridad. Por ejemplo, el tema de creer en algo más allá, lo llaman de raro o loco. Ya, claro. Es decir, que a lo mejor a veces se ocultan facultades o potenciales nuestros que nosotros tenemos que no son así. Y es por eso por lo que hay que conocer, entre comillas, lo malo. Claro, mira, es que, pero es lo que tú dices, hay mucha gente que dice estas cosas, ¿no? Pero una noche sagrada es preciosa, ¿sabes? Es preciosa. Y con estrellas también es preciosa, pero una noche sagrada es preciosa. Pero lo que ocurre es que en las situaciones de dolor, por supuesto que aprendes, pero porque son más impactantes, pero porque también nosotros estamos condicionados antropológicamente a responder ante estímulos así, pero eso no significa que no podamos aprender del otro lado con la misma intensidad. Porque quizás parte de ese avance también implique eso, explorar el otro lado. Estamos muy acostumbrados a pensar que el dolor nos enseña, y también eso es una trampa, que sí enseña, por supuesto que enseña, pero a veces está la trampa de pensar que nos enseña, porque a veces lo que hace es utilizar el efecto Pavlov en nosotros, ¿sabes? De Pavlov, como el perrito de Pavlov igual, ¿sabes? Pero sí es cierto que nosotros somos un cúmulo de todas esas experiencias. O sea, no podemos ser, el ser positivista no significa no observar lo integral que tenemos, y lo integral que tenemos es como una casa que está llena de recovecos. O sea, en la casa no siempre están encendidas todas las luces, hay una parte en que hay oscuridad, y somos eso, y parte de conseguir eso es conocer todo eso y conciliarlo y descubrirlo, ¿sabes? Entonces no es que sea una balanza con la otra así, porque nosotros estamos constantemente así, constantemente, ¿sabes? Día a día. Y obviamente si tú hablas de estos temas, o si tú dices que investigas en la oscuridad de tu espíritu, te van a decir que estás loco, o te van a decir que te gusta Mayhem, o que te gusta el Black. Pues bienvenido sea si te gusta, por supuesto, ¿sabes? Bienvenido sea. O sea, es que es muy gracioso, porque un día hablando con un cantante de un grupo que se llama Batain, me decía, cuando yo camino por la calle la gente piensa que soy satánico. Claro, y me decía, pero yo ¿qué voy a ser satánico? O sea, entonces él se reía. Pero claro, mucha gente que habla de estas cosas, pero en el fondo, se hable o no se hable, estás tú, es tu experiencia, y eso es lo importante, y que tiras para adelante con ella, claro, por supuesto. Sí. No, bueno, simplemente de todo lo que estaba escuchando me venía el concepto de reencarnación a la cabeza. Entonces, quería como matizar y reflexionar si crees que la reencarnación existe. Porque es lo que estaba pensando. Mira, yo ya no sé si por sentirme en mi casa o por determinadas cosas, yo sé que existe, ¿vale? Y espero poder disfrutar de ello de un modo consciente. Lo que decías de poder recordar, pues espero poder recordar en algún momento
cuando hablaba de estas cosas y decía, pues sí. Como que necesitaba de alguna forma te construyera la idea de que vamos siempre avanzando hacia adelante, pues el hecho de que revivimos otra vida. Es como mantenerse en el mismo estado diferente, pero en el mismo, pero en teoría vamos a avanzar. Claro, pero en el fondo no es el mismo, porque es como esto, mira, o sea, están todas las páginas aquí, ¿vale? O sea, tú eres el libro y tú vas escribiendo sobre tus propias páginas. Entonces, no serás la misma, porque de hecho no eres la misma de hace 6 meses. Entonces, igual. Y en todo esto no hay una concepción religiosa ni nada, es una cuestión que está ahí simplemente, ¿sabes? Y en el peor de los casos, si no existe, si todo esto no existe, y siempre lo digo, ganamos en algo, ganamos en magia y ganamos en vuelo. Es mejor tener ese motor que, perdona la palabra, sentirme un pringado pensando que no hay nada y que, uy, qué mal que estoy. No. O sea, no, porque hay algo más. O sea, lo que yo tengo, eso que me mueve a estar contándote esto, ya me sirve de estímulo. ¿De tus reencarnaciones? Bueno, la pregunta es, primero, ¿para qué? ¿Para qué? Segundo, te pueden dar pequeños atisbos de pequeñas cosas que tú puedes sentir ahí. ¿Por qué me llama esto tanto? Pueden ser pequeños atisbos. Y tercero, que eso sí te lo digo de todo corazón, no vayas a nadie, pero absolutamente nadie, sea espiritista, sea lo que sea, a preguntar qué ha sido, porque no tienen ni idea. Y te van a decir que has sido seguramente alguien de una realeza, que has tenido un amor, te van a usar arquetipos sociológicos para decirte algo que tú te vas a creer, pero no gastes el dinero en nada de eso, ¿vale? Y la última. Hablamos de ¿hay algo que sea una o puede ser todo? Quien se controla a sí mismo eres tú, y tú eres un todo. Y Buda, Jesús, son espíritus muy avanzados, muy avanzados, que están ahí. Y son espíritus muy avanzados que han pasado por muchas etapas, por las cuales tú, Juan Miguel, Rosa, David, todos hemos pasado, pero que iremos pasando. La batuta eres tú, la batuta es tu propia intención, la batuta es lo que tú quieras ser. La batuta es esa cosa que va más allá, que a ti, como le decía a ella, cuando te vas a dormir te dice, oye, pues sí, oye, pues no. La batuta es tu espíritu, sí. Bueno, ¿acabamos? Sí. Gracias.